Despeje de fórmulas. Antes de comenzar haciendo algunos despejes de algunas fórmulas como el tema lo indica, vamos a comenzar hablando sobre la transposición de términos, ya que es algo que debemos conocer para poder llevar a cabo los despejes de fórmulas. La transposición de términos se da en las ecuaciones, ya que una fórmula es una ecuación o una igualdad en la cual se nos permite despejar para alguna variable que se nos indique. Entonces, la transposición de términos consta de 4 elementos. Por ejemplo, si tenemos una ecuación de esta forma, a más b igual a c, y queremos despejar para la variable a, entonces tendríamos que trasladar este término, que es positivo b, al otro extremo. Por lo cual, al trasladar este término, nos va a quedar en el extremo izquierdo solamente la variable a, y eso sería despejar para a, es decir, dejar la variable a la cual queremos despejar sola en cualquier lado de la igualdad, ya sea en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Por lo general se acostumbra a hacer en el extremo izquierdo. Entonces, para que esta a quede sola, tendría que despejar esta b de acá. Entonces, como esta b, como pueden observar ustedes, en este extremo izquierdo está sumando, la transposición de términos me dice que si acá está sumando y la traslado al otro extremo del igual, va a pasar a restar. Recordemos que este signo de igual me marca los extremos, siendo este el extremo izquierdo y siendo este el extremo derecho. Entonces, si vamos a despejar para a, este valor de a lo voy a copiar y me va a quedar que es igual a este valor de c, que ya se encuentra en el extremo derecho, simplemente lo voy a copiar, y luego este valor que es positivo b, que estaba sumando en el extremo izquierdo, en el extremo derecho simplemente va a pasar a restar. Y de esta manera tendríamos despejado para a. Como pueden observar, la variable a nos queda sola en el extremo izquierdo de la igualdad. Supongamos otro caso en el cual tengamos a menos b, de esta manera a menos b igual a c. Y de igual manera también se nos pide despejar para la variable a. Pero como pueden observar ahora, este valor de b, a diferencia del caso anterior que estaba sumando, ahora está restando, como lo pueden ver acá. Entonces, para que esta a quede sola, voy a necesitar trasladar este negativo b al otro extremo de la igualdad. Al estar en el extremo izquierdo restando, entonces va a pasar al extremo derecho a sumar. De la tal manera nos quedará que a es igual a este valor de c, que simplemente lo copiamos porque estaba en el extremo derecho y se mantiene en el extremo derecho del igual, no va a cambiar de lado, y luego este b, que aquí está restando, al otro extremo va a pasar a sumar. De esta manera tendríamos que a es igual a c más b, y a en ese caso tendríamos despejado para la variable a. Vamos a tener otro caso en el cual se aplica también la transposición de términos. Si tenemos una ecuación como esta, a sobre b es igual a c. Como pueden observar ahora, si se nos sigue pidiendo despejar para la variable a, ahora este valor de b ya no está ni sumando ni está restando. Ese valor de b ahora está dividiendo. Y al estar dividiendo en este extremo, y si va a pasar al otro extremo del igual, observen que aquí está en el extremo izquierdo. Si lo pasamos al extremo derecho, entonces si está dividiendo, al otro extremo va a pasar a multiplicar. Por lo tanto nos quedaría este valor de a en el extremo izquierdo, simplemente lo vamos a copiar, y luego este valor de b va a pasar a multiplicar al valor de c, que ya estaba en el extremo derecho. Es decir, que si un valor lo vamos a cambiar de extremo y en un extremo está dividiendo, al otro extremo va a pasar a multiplicar. Ahora, supongamos el mismo caso, nada más que ahora vamos a tener a sobre negativo b igual a c. Como pueden observar, b ahora es negativo, pero la idea es la misma. Si vamos a despejar para a y negativo b en este extremo está dividiendo, al otro extremo va a pasar a multiplicar, de manera que nos quedará que a
es igual a negativo b por c. Noten que cuando un número pasa a multiplicar, o en el siguiente caso vamos a ver que si pasa a dividir, aunque sea negativo no cambia de signo. Por lo tanto, muchas veces es un error decir que si un número está negativo pasa a ser positivo. Eso aplica solo para la suma y para la resta, pero no cuando un término está multiplicando o dividiendo. Veamos ahora el siguiente caso. Si tenemos la igualdad a por b igual a c y también vamos a despejar para b, noten ahora que el valor de b está multiplicando a la variable a. Al estar multiplicando, va a pasar al otro extremo a dividir, por lo cual a será igual a este valor c que ya se encuentra en el extremo derecho sobre este valor b que ahora va a pasar a dividir, ya que en este extremo estaba multiplicando, al otro extremo pasó a dividir. Y ahora un último caso en el que podríamos tener negativo b por a es igual a c. Como pueden observar, igual este negativo b, todo negativo b está multiplicando a a, por lo cual si queremos despejar para a, tenemos que quitar este término de acá. Entonces, si este término está multiplicando, al otro extremo va a pasar a dividir, por lo cual nos va a quedar que a es igual a c sobre negativo b. De esta manera pueden observar también que si un número negativo pasa a dividir, no cambia de signo. En resumen, podemos decir que la transposición de términos se centraliza en una sola condición. Todo término que cambia de lado en la igualdad pasa a ser la operación contraria a la que estaba realizando en el otro extremo. Ahora sí, vamos a empezar a hacer algunos despejes de fórmulas para que este tema quede totalmente claro. Vamos a proceder con el primer ejercicio. Tenemos entonces como primer ejercicio la fórmula del triángulo, la cual es que el área es igual a la base por la altura dividido por 2 y se nos pide despejar en este caso para la variable b. Es decir, que vamos a despejar para esta variable. Para despejar para b, necesito eliminar entonces esta h y necesito eliminar este 2. Entonces, es conveniente que b nos quede en el extremo izquierdo, aunque perfectamente puede quedar en el extremo derecho sin ningún problema. Al observar que la variable que quiero despejar es b y está en el extremo derecho, lo que recomiendo hacer es invertir la ecuación completamente, es decir, pasar todo este extremo a la izquierda y todo este extremo a la derecha. Al invertir la ecuación directamente, no va a cambiar absolutamente nada, simplemente vamos a decir que la base por altura sobre 2 es igual a el área. Entonces, ahora lo que continúa es despejar para b, por lo cual voy a empezar eliminando este 2 que en el extremo izquierdo está dividiendo, para que luego poder eliminar este valor de h. Entonces, vamos a decir que la base por la altura es igual a 2a. Como pueden recordar, este 2 que estaba dividiendo en el extremo izquierdo, ahora pasó a multiplicar al extremo derecho. De esa manera tenemos que la base por la altura es igual a 2a. Ahora, recuerden, el objetivo es despejar para b. Entonces, para que esta b quede sola en el extremo izquierdo, necesito eliminar esta h de acá. Entonces la pregunta es, ¿qué operación está haciendo b con h? Obviamente se están multiplicando. Entonces si h está multiplicando a b, al otro extremo va a pasar a ser la operación contraria. Es decir, que al otro extremo va a pasar a dividir. Por lo tanto vamos a tener que la base es igual a 2 veces la altura, perdón, 2 veces el área dividido entre la altura. Y de esta manera llegamos a tener b, solamente b en el extremo izquierdo, por lo cual ya estaría despejado de esa manera.
Vamos entonces a proceder a un segundo ejemplo. Si tenemos que el interés es igual al capital por el tiempo por el porcentaje dividido entre 100 y se nos pide despejar en este caso para R, entonces podemos observar que igual que en el caso anterior tenemos R en el extremo derecho y aunque repito podemos trabajar de esa manera simplemente cambiando estos valores hacia acá, se acostumbra a trabajar que la variable nos quede despejada en el extremo izquierdo. Entonces voy a invertir nuevamente la ecuación de manera que nos quedará que C por T por R dividido entre 100 es igual a I. De esta manera vamos a empezar a despejar. Les aconsejo que cuando tengamos este tipo de fracciones así, primero nos vamos a deshacer de los denominadores. En este caso primero nos vamos a deshacer de 100. Podemos ver claramente que este valor de 100 acá está dividiendo, por lo tanto al otro extremo va a pasar a multiplicar, por lo cual vamos a tener que C por T por R es igual a 100 multiplicado por I, es decir 100I. Sabemos que si acá no hay ningún signo es porque se están multiplicando. Ahora continuemos con el despeje y recuerden, queremos despejar para R, es lo que nos pide acá el ejercicio. Pero tenemos este valor de C y este valor de T que está multiplicando a R. Si tanto C como T, ambas al mismo tiempo están multiplicando a R, puedo eliminar las dos de una sola vez, pasándolas al otro extremo. Entonces, como dijimos anteriormente, ambas están multiplicando a R, por lo tanto, ambas van a pasar a dividir al otro extremo. De manera que nos quedará que R es igual a 100I sobre C por T. Y aquí tendríamos el despeje para R. Continuando con el despeje de fórmula, vamos ahora a proceder a resolver un tercer caso. Nos dicen que PD es igual a 2 más 2W y que despejemos para esta variable W. Como pueden observar, W se encuentra en el extremo derecho, por lo cual vamos a invertir completamente la ecuación de manera que nos quedará 2 más 2W es igual a P multiplicado por D. El objetivo, recuerden, es despejar para W, por lo tanto necesito eliminar de este extremo tanto a este 2 como a este otro 2. Entonces podemos observar que este 2 de acá está sumando y que este 2 de acá está multiplicando. Si tenemos este tipo de casos así, primero empezamos por eliminar los que estén sumando o restando y al final siempre dejamos los que están multiplicando con la variable. Entonces, este 2, que aunque aquí no tiene signo, se sobreentiende que su signo es positivo, por lo cual en el extremo izquierdo está sumando, al extremo derecho entonces pasará a restar. Vamos a tener entonces que 2W, lo vuelvo a copiar, se mantiene en el extremo izquierdo, copio el signo de igual, copio lo que ya estaba en el extremo derecho, y luego este 2 que como dijimos aquí está sumando, al otro extremo va a pasar a restar de esta manera. Luego vamos a seguir despejando para W, entonces podemos notar que 2 y W se están multiplicando porque entre ellos acá no hay ningún signo, lo que indica que está multiplicando. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando al otro extremo va a pasar a dividir. Pero ojo con esto, que este 2 no pasa a dividir solamente al primer término, no, pasa a dividir a todo el extremo derecho, es decir, tanto a PD como a negativo 2, de manera que nos quedará que W es igual a PD menos 2 sobre 2. De esta manera tendríamos el despeje de esa fórmula para la variable W. Si continuamos con un cuarto ejemplo, vamos a tener la siguiente fórmula. Nos dice que A es igual
AP más P por RT. De esta manera tenemos esta fórmula, la cual nos dice que despejemos para la variable P. Que despejemos para P. Como pueden observar ustedes acá, a diferencia de los casos anteriores, tenemos dos variables P. Tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. Entonces, la idea es que no podemos despejar para P y que nos quede una de las variables esta siempre en el otro extremo. Entonces, la idea y lo que se va a hacer acá es algo que se conoce como factor común entre los dos términos. Pero antes de esto, recordemos que como la variable que queremos despejar está en la derecha, vamos a pasar todo esto a la izquierda y todo esto a la derecha. Vamos a invertir la ecuación de manera que nos quedará P más P por RT es igual a A. Y luego, para despejar para P, sería un error hacerlo de esta manera, decir que P es igual a A y todo esto que está sumando, pasarlo al otro lado a restar, PRT. Como pueden observar, no está despejado para P, porque aquí tengo P, pero me quedó aún así otra P en el otro extremo. Entonces sería un error hacerlo de esa manera. Por lo cual, lo que se hace en este caso es que si vamos a despejar para una variable, no tiene que quedarnos esa variable siempre en el otro extremo. Por lo tanto, si observamos estos dos términos, notamos que en ambos se repite la variable P. Esto se conoce como factor común. Entonces vamos a decir que entre este y este término existe el factor común que es P. Luego, como estamos factorizando, por ser factor común, abro un paréntesis para indicar la factorización y decimos, si aquí tenía este término P y quité la variable P, acá nos quedó 1, el 1 que acompaña acá. Recordemos que P por 1 es P. Regresamos al mismo valor. Copio el signo que sigue, que es más. Y si aquí tenía PRT y tomé la P, simplemente me quedó RT. Recuerden que esta P la tomé acá como factor común. Entonces acá nos quedó RT igual a A. Ahora observen que todo este paréntesis queda multiplicando a este valor de P. Por lo tanto, si todo esto está multiplicando con P y quiero despejar para P, voy a tener que eliminar todo esto de acá. Y como ya dije, está multiplicando, entonces al otro extremo todo eso va a pasar a dividir. Por lo cual nos quedará que P es igual a A sobre 1 más RT. Y este sería el despeje en esta fórmula para la variable P. Observemos ahora el siguiente ejercicio. En la siguiente fórmula, el ejemplo número 5, nos dice que f es igual a k por m minúscula por m mayúscula sobre d al cuadrado y nos pide que despejemos para la variable d. Por lo tanto, para despejar para esta variable, podemos observar que esta variable d aquí en este extremo está dividiendo. Y es conveniente, como les he dicho, que esta variable nos quede en el extremo izquierdo. Pero en este caso, para que esta variable quede en el extremo izquierdo, a diferencia de los ejercicios anteriores, no será necesario intercambiarlos. ¿Por qué razón? Porque como pueden notar, si d al cuadrado aquí está dividiendo, al otro extremo va a pasar a multiplicar. Por lo cual tendríamos que d al cuadrado pasa a multiplicar a f y esto es igual a k por m minúscula por m mayúscula. Luego podemos observar que f al cuadrado, que f queda multiplicando a d al cuadrado y si f está multiplicando, al otro extremo va a pasar a dividir. Recuerden que lo que vamos intentando hacer es que este valor de d nos quede solo en el extremo izquierdo. Para que este valor de d nos quede solo, tengo que quitar a esta f de acá. Si esta f está multiplicando, les repito, va a pasar al otro extremo a dividir, por lo cual nos va a quedar que d al cuadrado es igual a k por m minúscula por m mayúscula sobre f. Anteriormente, en este primer paso,
pudimos haber resuelto esto de una sola vez, pero para que no se confundan y podamos ver paso a paso, lo hice de esta manera. Pero en lo adelante ustedes podrían notar que si este pasa acá a multiplicar, este pasa a dividir, y sería simplemente como intercambiar este por este de una sola vez. Podría ser algo que nos facilite procesos en ejercicios posteriores. Bueno, continuando con el ejercicio, tenemos que d al cuadrado es igual a toda esta fórmula de acá, pero el objetivo es despejar para d, y como pueden observar aquí tenemos d al cuadrado, por lo cual aún no está despejado para d. Mientras no quitemos este término acá, que nos indica que está elevado al cuadrado, no está despejado para d. En matemáticas hay una fórmula la cual nos dice que si x al cuadrado es igual a y, entonces x es igual a positivo o negativo raíz cuadrada de y. O, es decir, que vamos a tomar raíz cuadrada en este extremo y raíz cuadrada en este extremo. ¿Por qué positivo y negativo? Recordemos que si tenemos la raíz cuadrada de 9, en realidad la raíz cuadrada de 9 es tanto positivo como negativo 3. Porque si tengo positivo 3 al cuadrado, esto es igual a positivo 3 por positivo 3, que me da como resultado 9. Más por más es más y 3 por 3 es 9. Y si tengo negativo 3 al cuadrado, es lo mismo que tener negativo 3 por negativo 3, que nos da como resultado menos por menos. Recuerden, eso es más y 3 por 3 es 9. Observen que tanto positivo como negativo 3 nos dan como resultado 9. Por eso es que la raíz cuadrada de un número es tanto la opción positiva como la negativa. Por eso agregamos acá positivo y negativo. Entonces, aclarado este punto, vamos a decir que para eliminar este término cuadrático de acá, vamos a agregar raíz cuadrada en este extremo y vamos a agregar raíz cuadrada en este otro extremo. Para que la igualdad no se altere, hacemos el mismo procedimiento en ambos. De manera que nos quedará que este término cuadrático se elimina con la raíz cuadrada y vamos a sacar solamente del radical la variable d, igual que acá positivo, negativo, raíz cuadrada de k por m minúscula por m mayúscula sobre f. De esta manera tendríamos el despeje para la variable anterior, para la variable d. Y para finalizar vamos a resolver un sexto ejemplo, el cual nos dice que k es igual a 1/2 de p más d y nos pide despejar para la variable p, que despejemos para p. Si tenemos este caso, podemos observar que la variable p está dentro de un paréntesis, por lo cual para despejarla vamos a necesitar primero eliminar este 1/2 de acá. Entonces, como la variable p está en el extremo derecho y como les he dicho, aunque lo podemos trabajar ahí, pero a veces crea confusión, vamos entonces a intercambiar los extremos de la ecuación de manera que nos quede que 1/2 de p más d es igual al valor de k. Si vamos a despejar entonces para p, vamos a necesitar primero deshacernos de este valor 1/2. Como pueden observar, este 2 acá está dividiendo, por lo cual lo vamos a trasladar al otro extremo, y si está dividiendo va a pasar a hacer la operación contraria, que es multiplicar. Por lo tanto, nos quedará que 1 por p más d es igual a 2 por k. Entonces, este 2 pasó a multiplicar al valor de k del otro extremo. Pero recordemos que este 1 ahora ya no es necesario hacerlo visible acá, porque sabemos que ahí existe un 1, entonces el 1 ya no será necesario hacerlo visible, por lo cual ya no necesitamos tampoco estos paréntesis, simplemente nos va a quedar p más d. Entonces vamos a tener acá p más d igual a 2 por k. Lo dejé planteado anteriormente para que vieran el proceso, pero
podemos concluir en un solo paso esto de una sola vez. Ahora recuerden, el objetivo es despejar para P, es decir, que este valor de P nos quede solo en el extremo izquierdo. Para que nos quede solo, aún tenemos que eliminar del extremo izquierdo este valor de positivo D. Si este valor es positivo D, indica que está sumando, que por lo tanto al otro extremo va a pasar a restar. Por lo cual vamos a tener entonces que P es igual a 2 por K, que es exactamente lo mismo que tener 2K, y este positivo D que estaba sumando al otro extremo pasa a restar, por lo cual vamos a tener entonces que P es igual a 2K menos D.